Muy buenas tardes a todos. Vamos a ser puntuales, pero no obstante dejaremos 2 o 3 minutinos para que se incorporen algunas personas más de todos aquellos que os habéis suscrito y daremos enseguida comienzo a la jornada. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Para cumplir con el horario previsto, vamos a comenzar este ratito compartiendo con todos ustedes. En primer lugar, pues lógicamente sintiendo profundamente la catástrofe que ha pasado y estando con todos aquellos que, tanto empresas como personas físicas, como todos los pueblos, que son 79 municipios los afectados. Y vamos a iniciar, como digo, en un breve repaso desde Gómez de la Flor Abogados, esta webinar que no creemos que va a durar más de media hora y luego dejaremos un espacio para preguntas. Quiero hacer esta pequeña introducción con respecto a que conforme pasen los días no se nos olviden la gran desgracia que Valencia provincia ha sufrido. Y me remito precisamente a la publicación del Boletín Oficial del Estado, que en el Real Decreto 6 y que publica también el día 6 de noviembre, hace mención el texto en el que introduce las medidas. Solo 2 líneas quiero compartir con todos ustedes.
Se trata del mayor desastre natural en la historia reciente de nuestro país y es ya la segunda inundación que más víctimas se ha cobrado en Europa en lo que va de siglo. Quiero decir que en estas dos líneas resume perfectamente ante la medida en la que nos encontramos de catástrofes sin igual. Por ello, en el día de hoy lo que vamos a hacer es tanto por parte de Antonio Roig, que es el responsable del área fiscal, como por mi parte, María Eugenia Gómez de la Flor, para aquellos que no nos conozcan todavía, el pequeño resumen que tenemos a bien a partir de ahora comentarles. En el índice tenemos primero pues, el objeto, la adopción de medidas urgentes a la respuesta ante los daños causados por la DANA, que recordamos que DANA significa depresión aislada en niveles altos, y la aplicación de este Real Decreto y de estas medidas, tanto a nivel laboral como fiscal y en otro orden de ayudas, que se va dirigido tanto a las personas físicas, entidades públicas o privadas que hayan sufrido daños en sus bienes o derechos como consecuencia directa o indirecta de la DANA en todos aquellos municipios afectados. Hemos preparado una relación de todos aquellos municipios por si hay alguna de ellos y en este índice les detallamos. En primer lugar, vamos a hacerles partícipes de aquellas medidas fiscales. También en el punto 2, ayudas por daños personales y materiales. En el punto 3, apoyo a hogares y empresas afectadas. Y todo esto correrá a cargo de Antonio Roig, como hemos comentado. Y luego pasaremos a la parte laboral, que serán las medidas laborales y las medidas de seguridad social, para finalizar con otras medidas complementarias que comentaremos. No obstante, ya damos paso y le doy paso a mi compañero Antonio Roig para que pueda empezar y comentarles todas las medidas fiscales que el Real Decreto ha contemplado. Sí que quiero también mencionar que estamos pendientes precisamente en el día de hoy, que saldrá un segundo Real Decreto complementario de todas aquellas medidas que, lógicamente, estamos teniendo ya desde el pasado día 29 de octubre, día de la DANA, en el que estamos viendo que necesitamos, como digo, medidas complementarias para seguir trabajando y aplicarlas adecuadamente. Sin más, doy paso a Antonio Roig. Gracias. Sí, gracias María Eugenia. Buenas tardes a todos. Vamos a hacer un resumen, digamos, muy personal de todas las medidas que comportan el BOE. Aquí están definidas lo que son personas físicas, bienes inmuebles, bienes vehículos, trabajadores autónomos por cuenta ajena, que son como las empresas, y luego directamente a las empresas. Las fases, aquí tenéis un resumen detallado. El conjunto de todas ellas, pues lo que supone es tratar de paliar en lo posible todos los daños ocurridos, pero también, sobre todo, propiciar la rehabilitación, la puesta en marcha de lo que realmente, aparte de la tragedia, pues va a suponer que todas las empresas, todas las viviendas puedan recuperarse, rehabilitarse, etc. En primer lugar, hay unas excepciones que van directamente para todos los impuestos del IBI, que son el impuesto de bienes inmuebles, el impuesto de actividades económicas, incluso con la devolución de lo ya pagado en el 2024. Hay una reducción importante para actividades agrarias, porque pensar que aparte de pisos, garajes, coches, pues todo el desarrollo del campo
está totalmente afectado en los municipios y todo el tema económico agrícola pues también debe estar totalmente atendido. Estas medidas de las actividades agrarias están compensadas también con el trabajador autónomo, porque la mayoría son autónomos, pero serán, esperamos todos, ampliadas. Por parte de la Dirección General del Catastro, pues todas las certificaciones que ahora vamos a tener que solicitar las personas afectadas, pues no se efectuará ninguna tasa. También es importante, por lo menos así está escrito en el BOE, que todas las ayudas que se reciban, que hayan sufrido daños personales, pues no se devolverán en el impuesto de la renta. Y luego, como todos habéis visto, todos aquellos que teníamos el segundo pago del IRPF, pues ha sido aplazado hasta el 5 de febrero. Tenemos también unos plazos para que las autodeclaraciones que teníamos pendientes se puedan extender, se puedan aplazar hasta el 30 de enero del 25. Y luego han habilitado por parte de Hacienda el aplazamiento de esas liquidaciones que estuvieran pendientes también hasta el 30 de enero, siempre que no superen los 50.000 euros. Este aplazamiento, como todos sabemos, pues ya estaba en la realidad cotidiana, pero el que se lleve a cabo hasta el 30 de enero la posibilidad de tenerlo en stand-by, pues creo que es una ayuda bastante importante a nivel de liquidez. El aplazamiento también no comportará intereses de demora durante los 6 primeros meses. En materia catastral, pues vamos a necesitar que si tenemos declaraciones de nueva obra o en curso, pues también tendremos un aplazamiento para que no caduquen hasta el 30 de enero del 25. Las reclamaciones económicas administrativas que tengamos vigentes, pues también se suspenden hasta la misma fecha. Y los plazos que tengamos para formular alegaciones de cualquier requerimiento que hayamos recibido, pues también estarán suspendidas o aplazadas hasta el 30 de enero del 25. En cuanto a las indemnizaciones y ayudas previstas, pues tenemos daños por inundación extraordinaria por la parte del Consorcio de Compensación de Seguros. Tenemos los daños producidos a las personas aseguradas y los daños en los bienes asegurados. Inmuebles, industrias, naves, bajos y vehículos. Las solicitudes de todo ello se tienen que transmitir bajo el consorcio de seguros. Hay un teléfono disponible y también la página de internet del propio consorcio, donde deberemos de registrar el siniestro. Por supuesto, de todas aquellas personas, de todos aquellos inmuebles, de todos aquellos vehículos que estén con nuestra póliza de seguros. Hay un problema aquí que quisiera comentar y destacar, que todo ello se ha de peritar cuando tenemos un siniestro en un coche, cuando tenemos un siniestro a un seguro, del seguro, siempre nos hacen peritar el daño por un experto independiente, un perito colegiado, y con esto quiero decir que va a haber una serie de retrasos, pero también es cierto que muchísimos peritos de otras comunidades dentro del país pues están viniendo a Valencia para acelerar todo ello.
También importante, el Colegio de Notarios, que luego lo veremos, pues ha también dispuesto por internet, de que a través del Colegio Notarial, que ahora veréis el enlace, pues también se ha adherido a ayudar para hacer todas las actas de los daños que se le faciliten mediante esta plataforma de internet, aportando, muy importante, que debéis tener en cuenta todos, sacar fotografías, sacar vídeos, tener todo lo posible documentado el daño, y a partir de ahí el colegio notarial lo que hace es un acta notarial certificando que eso ha ocurrido con vuestra casa, con vuestro coche, con vuestra nave, con los daños que podáis justificar. Esto es muy importante porque el consorcio de seguros siempre es el responsable de estos daños, pero tener en cuenta que la peritación luego puede estar siempre a la baja. Interesa demostrar de verdad el daño real que hayáis tenido. Por parte de, eso es lo que estaba diciendo ahora, que hay que presentar la comunicación, tener bien la póliza, tener los documentos, todos los datos personales, todo correcto. En el consorcio y en el colegio de notarios se puede presentar todo mediante telemática. Hay que presentar simplemente una solicitud por vivienda en propiedad o en alquiler. También es importante que tengáis en cuenta los daños que se ha producido dentro de la vivienda, local comercial, existencias, los garajes, los trasteros. Y luego, aparte de digamos, ayuda del Estado, estatal, promovido por el gobierno, la Generalitat Valenciana ha habilitado una ayuda también de 6.000 euros por vivienda afectada, y el plazo de presentación de esta ayuda está para el 16 de diciembre. Veis aquí abajo un enlace donde directamente, aparte y complementaria a la que pueda asistir por estatal, la Generalitat ha dispuesto de este presupuesto para acudir con 6.000 euros, que directamente se entiende que será más rápido, aunque habrá que informar en la página de Hacienda, de la Generalitat, lo veréis, pues hay que aportar los datos de escritura, etcétera. Entramos en la parte más triste, que es los fallecimientos, daños personales, que fallecimiento e incapacidad, pues la ayuda está calculada a 18.000 euros. Las viviendas están por destrucción total de la vivienda 15.120, dos daños estructurales 10.320, daños menores, y por elementos comunes de la comunidad de propietarios, importante, la escalera, el ascensor, todos los elementos comunes de un edificio, pues también están sujetos a estas ayudas. Y en la parte de industrias, en la parte de naves, pues el consorcio estima con un máximo de 9.224 y un 7%. Luego tenemos los ayuntamientos, que son también una parte damnificada. Los autónomos podrán recibir hasta 5.000 euros. Deben de estar dados de alta en el censo de empresarios como mínimo a fecha 28 de octubre y mantener esa alta hasta el 30 de junio del año que viene. Para las empresas han arbitrado unos tramos en función de la facturación. 1.000.000 de euros, 10.000 euros, de entre 1 y 2, 20.000, entre 2 y 6, 40.000, etc. Todas estas ayudas
empiezan el 19 de noviembre, el plazo de solicitud, y tendrán, digamos, vencimiento al 31 de diciembre. Estas ayudas en concreto van a ser directamente proporcionadas por Hacienda, que en breve se supone pues van a habilitar todos los procesos para solicitarlo. También es correcto decir que estas ayudas no tributarán en el IRPF ni en el impuesto de sociedades, que es importante. Después se han habilitado unas líneas de avales del ICO para facilitar la financiación de emergencia, que estarán avalados por el Estado, especialmente para que esta gestión pues, sea directamente más fácil. Esta gestión será a través de la banca, a través de vuestro banco, donde tengáis la habitual operativa, y también se habilitan digamos, una moratoria importante, tanto para personas físicas como para empresas, para aplicar que durante unos meses, está por definir, podamos tener aplazado el pago de la hipoteca. Importante ayuda en estos momentos. Bueno, a partir de aquí queda ya una parte de temas de laboral, que es la incapacidad temporal, y entramos directamente a verlo. Simplemente resumiros un poco en esta diapositiva, pues el total de los millones que han dispuesto, que están asignados para cada partida. Pero esto es motivo, como ha dicho antes María Eugenia, hoy había un Consejo de Ministros que se habrá celebrado y que día a día veremos cómo se puede, digamos, mejorar todas estas medidas. Inicialmente no son suficientes, todos lo sabemos, pero es muy importante contar con ellas para poder llegar a restablecer un poco la normalidad que todos deseamos. Paso la palabra ahora a María Eugenia, que os comentará todas las medidas laborales. Bueno, haremos al final de la exposición un turno de preguntas y así no nos demoramos más. Bien, en primer lugar, comentaros que ya tenemos presentados expedientes a fecha del viernes, hoy aún no han dado el dato, pero tenemos 285 ERTES con un total de afectados de 3.022 trabajadores. Si bien hay que indicar que el expediente de Ford está incluido en estos expedientes. Solo hay 3 de extinción, por lo tanto es buena noticia el que tenemos la posibilidad de suspensión o de reducción para rehabilitar y volver a activar todas estas empresas. Bien, empresas afectadas. Fijaros que el ámbito de aplicación es concreto. Dice, solo podrán beneficiarse de estas empresas las que tengan un código de cotización con domicilio de actividad en las localidades afectadas. Es importante verificar que el domicilio de actividad registrado en Seguridad Social se corresponda con uno de los municipios afectados y relacionados con el anexo. Ya os dijimos que antes habíamos hecho una relación de los municipios afectados. Esto ya ha generado las primeras dudas porque tal vez nos encontremos con que este dato no es coincidente. Nos han confirmado por parte de la autoridad laboral que lógicamente será y no tendrá ningún problema en solicitar las medidas de ayudas en cualquier índole, siempre que se justifique que los daños están en el municipio que está recogido en el anexo. Manifiesto esto porque estamos siempre ante la inseguridad jurídica, con lo fácil que es legislar con claridad, que lo entendamos todos, que no tengamos confusiones. Pero bueno, como veis ya al principio hemos tenido que pedir aclaración.
Muy bien. ¿Qué tendríamos que hacer para la solicitud de estos ERTES que contempla en las medidas del Real Decreto? En primer lugar, comentaros que por una parte tenemos los ERTES, por otra parte tenemos las medidas de seguridad social y se nos ha quedado, como os decía al principio, una parte muy importante, que es la de los trabajadores. Pero vamos a empezar con el procedimiento de los ERTES. La empresa solicitará, las empresas afectadas por la DANA podrán solicitar la activación de estos expedientes, un expediente de regulación temporal de empleo, para suspender temporalmente los contratos o bien suspender la jornada laboral. El proceso de solicitud y la aprobación de los ERTE se habilita y se tramita a través de la página de la Generalitat, CVA, sobre ERTES de fuerza mayor. Ya está habilitada, como veis, ya hay presentados una cantidad importante del mismo viernes. Y los ERTES por fuerza mayor surtirán efectos desde la fecha del hecho causante, es decir, hay efectos retroactivos, día 29 de octubre. Comunicaremos a todos los trabajadores o bien a su representación sindical, si es que existe en la empresa, la representación de bien delegados o comités de empresa, y si no existiera, a todos los trabajadores el inicio. Y sí que se nos ha impuesto en que en estos ERTES de fuerza mayor tiene que existir la aprobación de la autoridad laboral. Esto podemos pensar que podría generar un retraso, pero para ello podemos tener la utilización del silencio administrativo, que en este caso se ha regulado que sea de 5 días. 5 días en el caso de no obtener respuesta de la autorización de la autoridad laboral sería un silencio positivo. Nos consta por las manifestaciones de la propia Inspección de Trabajo, que aunque va a ser un trabajo realmente laborioso, pero que quieren que exista ese informe para todas las solicitudes. Bien, y una vez ya aprobado por una vía, como digo, por parte de inspección o bien por el silencio administrativo, entraremos ya en el plazo de los expedientes de regulación de empleo, indicando todos los trabajadores primero. En primer lugar, informaremos de todos los trabajadores de la empresa para luego detallar a aquellos trabajadores que se ven afectados ante la imposibilidad de ir a trabajar o de la reducción de su jornada. Los trabajadores afectados por el ERTE recibirán prestaciones por desempleo y mantienen su vínculo laboral, lo que les permitirá reincorporarse en sus puestos de trabajo una vez superada esta crisis. El Gobierno ha implementado medidas de apoyo para las empresas que activen ERTES, incluyendo exenciones en las cotizaciones de seguridad social, como todos creo que habremos escuchado, de hasta el 100%, desde noviembre 24 hasta febrero del año próximo, 2025. Ahora bien, ¿qué vamos a tener que comprometernos? Pues como nos ocurrió en los ERTES de COVID. Es un compromiso de mantenimiento de empleo tras los 6 meses siguientes a la finalización del ERTE. Esto lo debemos de tener muy en cuenta porque lógicamente ahora podemos acogernos a este ERTE con una exención, pero dentro de 6 meses, una vez finalizados, podemos tener el problema de justificar cómo se ha llevado a cabo algún despido. No se computarán despidos procedentes, lógicamente, ni finalizaciones de contrato que respondan al objeto correcto del mismo. Pero el resto, como también a lo mejor ya tenéis noticias, estamos en estos momentos dentro de una campaña de comprobación de ERTES COVID, donde se está comprobando estas finalizaciones de la relación laboral a través de despidos improcedentes u otro tipo de causas que contemplaba el compromiso. Por lo tanto, fijaros, si en este momento estamos ahora revisando por parte de inspección hace 4 años estas bajas, pues lo mismo nos queremos advertir de la posibilidad de riesgo que tuviéramos en un futuro
ante esta situación. Si se determina que una empresa ha incumplido los requisitos, como estoy diciendo, para acogerse las exenciones en las cotizaciones de seguridad social, deberá reintegrar las cantidades exoneradas de aquellas personas que hubieran sido baja. Hemos preparado esta transparencia para pues recordar que este ERTE regulado en el Real Decreto es el que está contemplando el tema de la DANA. Pero no olvidemos que tenemos los ERTEs por fuerza mayor o para suspender o para extinguir, donde acogiéndonos al mismo no tendríamos tampoco ningún problema en el compromiso de mantenimiento de empleo. Por lo tanto, el ERTE por fuerza mayor de DANA específicamente podrán acogerse aquellas empresas dentro de los municipios afectados, requiriéndose, como dijimos, la autorización de la autoridad laboral, tendremos la exención del 100%, la persona trabajadora cobrará el 70% de la base reguladora durante los 6 primeros meses y el 50% a partir del 7º mes, y solo aplicable a empresas de cuenta de cotización de los municipios del anexo. Pero tendremos el compromiso de 6 meses y aportaremos también toda la documentación en la memoria que debemos de presentar que acredite los daños que hemos sufrido. No solamente será necesario decir estamos en este municipio, sino que hay un pequeño informe donde los daños, la valoración de los mismos, donde Inspección de Trabajo, a lo mejor sin necesidad de tener que desplazarse, sino a través de un informe fotográfico, o también, como sabéis, y si no lo recordamos, el Colegio Notarial ha puesto a disposición una página web en el mismo colegio gratuita, donde aportándose todas estas pruebas da fe de los bienes que se están generando. Bien, el periodo del expediente de regulación de empleo es de 4 meses, como dijimos, desde noviembre hasta febrero 25. Luego tenemos más medidas de aplazamiento de cuotas de seguridad social, tanto a las empresas como a los autónomos. El devengo para las empresas será desde octubre a enero 25 y en los autónomos desde noviembre a febrero 25. Ya sabéis que los seguros sociales desde las empresas se pagan a mes vencido, por eso el periodo es de octubre a noviembre. Bien, la moratoria de pago de cotizaciones también está contemplado en el Real Decreto y es de hasta un año sin interés, devengando noviembre 24 a febrero 25 para las empresas y en autónomos igual un año sin intereses y devengo del mes de diciembre 24 a marzo 25. Las moratorias y los aplazamientos en el ingreso de las cuotas de seguridad social para empresa y autónomos afectados está regulado en el propio artículo 19 del Real Decreto. Y para el aplazamiento sí que hay un pequeño interés. Será de aplicación un interés del 0,5%. Este aplazamiento se concederá mediante una única resolución con independencia de los meses que comprenda. Se amortizará por pagos mensuales y se determinará un plazo de amortización de 4 meses por cada mensualidad solicitada, sin que exceda en total de 16 mensualidades. La solicitud de este aplazamiento determinará que el deudor será considerado estar al corriente en sus obligaciones de seguridad social. Esto es importante. Pero también hay que tener en cuenta que la solicitud de aplazamiento y moratoria son incompatibles entre sí. Y tanto las solicitudes de aplazamiento como las solicitudes de moratoria deberán efectuarse antes del transcurso de los 10 primeros días naturales de cada uno de los plazos reglamentarios, al ingreso correspondiente de cuotas. La ampliación también del plazo de ingreso de cuotas a la seguridad social, en su artículo 20, lo que nos dice es que podemos ampliar un mes en el plazo que deberíamos abonar la cuota. Es decir, que el devengo de meses de octubre 24 a enero 25 ampliaríamos un mes. Y lo mismo también
para el pago de los autónomos. También es importante el que se suspende el plazo de recaudación de cuotas de cualquier procedimiento que tuviéramos en marcha. Se suspende el inicio y la prosecución de los procedimientos de recaudación de las cuotas de seguridad social y otros conceptos de recaudación conjunta. Lo mismo para autónomos. Bien, antes de pasar al cese de actividad, mencionaros que cualquier solicitud de aplazamiento de moratoria conlleva la obligación de estar al corriente en los pagos de seguridad social. Esto complica tal vez la solicitud de alguno de ellos, pero tenedlo en cuenta porque si no, no serán concedidos. Pasamos al tercer capítulo del Real Decreto en lo que corresponde a medidas laborales, y es el cese de actividad de los trabajadores autónomos. Los trabajadores autónomos que se han visto afectados por la DANA pueden solicitar el cese temporal o definitivo para su actividad. Importante que no se exige el periodo mínimo de carencia, aunque no se tenga este periodo para tener derecho a ello. Se puede solicitar total o parcialmente cuando no se pueda realizar ningún tipo de actividad durante el cese. Los días de prestación consumidos no se computarán de cara a futuras situaciones, es decir, tenemos el contador a cero. Y además este periodo se les computa como cotizado. ¿Qué prestación se percibirá? El 70% de la base reguladora. Como también saben, y si no lo recordamos, todo este procedimiento de cese de actividad se llevará a cabo a través de la mutua que tengan cada uno de ustedes contratada. Y con la documentación que se le informará adecuadamente para evitar los trámites de errores y que sea lo más ágil posible. Los trabajadores autónomos pueden solicitar además otras ayudas, como hemos estado comentando y finalizando esta mañana, a nivel de hacer realmente y conformar un paquete no solo de medidas en cuanto a ayudas, sino también en qué situación nos quedamos en estos meses tan difíciles hasta que podamos recuperar la actividad. Y una vez superada esta situación, pues todos los autónomos pueden reanudar su actividad económica sin perder derechos ni causar baja en el sistema de seguridad social. Pasamos también a las medidas de teletrabajo, recordando que siempre que la empresa lo considere viable, se habilitará para aquellos trabajadores que queden con movilidad aislada o restringida a través de un procedimiento extraordinario que dé por cumplida la obligación de evaluar riesgos con autoevaluación en aquellos casos que no la tengan ya realizada. Bien. Con respecto a otras medidas, bueno, indicar también que tenemos como medida la prestación de accidente de trabajo. Es decir, tenemos la posibilidad de que en las situaciones debido a todos estos daños que podemos tener psicológicamente contemplados, se ha incorporado una prestación de accidente de trabajo extraordinaria para todos aquellos o bien trabajadores o bien autónomos, con daños físicos o psicológicos. Esta prestación se puede solicitar desde el 29 de octubre al 30 de noviembre. Eso bien, ¿qué ocurre? Pues que podemos encontrarnos con un incremento de prestaciones de incapacidad temporal porque que si no, lógicamente pueden estar perfectamente bien justificadas, pero pueden dar lugar a un incremento importante de absentismo. Ya tenemos los primeros datos de solicitudes, la causa que se está haciendo constar por los facultativos es precisamente inundaciones. Por lo tanto, es importante el tener en cuenta que los daños que contempla el solicitante efectivamente dan lugar a una solicitud de una incapacidad temporal importante.
Bien, también tenemos incrementos del 15% en las pensiones no contributivas y el incremento también del 15% de eh, desde noviembre 24 hasta enero 25 las perciben de su mínimo vital. Con respecto a otros servicios importantes, os he comentado antes el servicio notarial, que nos parece muy importante porque cualquier expediente que se pueda reunir con documentación fotográfica o cual incorporar a través de este certificado notarial ya nos serviría para todo tipo de solicitud de un expediente de regulación de empleo, solicitud de ayuda, solicitud para el seguro, o sea que sería un expediente que podríamos dar por replicarlo en cualquier otras cuestiones. Se suspenden los plazos administrativos hasta el día 17 de noviembre, procesales administrativos, pero los juicios solamente en la ciudad de Valencia, en la ciudad de la justicia, se mantienen los juicios tal y conforme los tenemos, salvo que los profesionales que tengamos que acudir a ellos, pues tuviéramos impedimentos para poder desplazarnos. Quiero recordar que tenemos 1.071 abogados afectados en estas situaciones. Los registradores también emitirán de forma gratuita notas de localización de patrimonio inmobiliario. Las oficinas de registros civiles realizarán medios telemáticos para la tramitación y comunicación de los ciudadanos mientras persistan los efectos de la DANA y se crea el Mecanismo Nacional de Respuesta y Reconstrucción frente a la DANA en Valencia, que quedará adscrito al Grupo Traxa. Le corresponderá la gestión, coordinación y apoyo material de las medidas requeridas por las autoridades autonómicas y locales afectadas por la DANA. Como hemos dicho, pues bueno, el impacto económico y social es importante. Todos aquellos, no sé, gestiones que tengáis necesidad, estamos a vuestra disposición. Lógicamente va a quedar el tejido empresarial y personal muy afectado. El dato del PIB pues se centra en 1/3 del mismo, o sea que la pérdida que se calcula es impresionante y por lo tanto pues nos vamos a encontrar con situaciones tanto a nivel empresarial como personal que necesitarán pues bueno, de un asesoramiento tranquilo, consensuado y saber el futuro, valorarlo correctamente. Para eso pues lógicamente nos ponemos a vuestra disposición, ya lo sabéis, os lo advertimos y os lo informamos en el primer correo que os enviamos, que cualquier cuestión que necesitarais, tanto presente como futura, vuestra o de vuestros empleados, estábamos a vuestra disposición. Y ahora ya, pues sin más, pues también abrimos un turno de preguntas que creo que pueden ser interesantes. Muchas gracias por vuestra atención. Como decimos, mucho ánimo y cuando queráis. Bien, si no tenéis ninguna pregunta, comentaros por mi parte. Estamos pendientes de que hoy mismo salga aprobado otro Real Decreto que, pues bueno, ¿qué esperamos y qué consultas estamos teniendo, eh, vamos, de forma mayoritaria? Pues que pues bueno, precisamente nos entra ahora una pregunta que es la que os iba a comentar, ¿no? ¿Qué hay previsto para los trabajadores que no se pueden incorporar al puesto de trabajo aun estando la empresa en pleno funcionamiento? Como ya habéis escuchado, pues por parte de nuestra ministra de Trabajo se divulgó que el permiso era un permiso retribuido
con total garantía para los trabajadores en el sentido de, por una parte, la retribución y por otra parte, que no iba a haber o no debía de haber ninguna represalia por parte de la empresa si los trabajadores no acudían a trabajar. Bien, es la parte que se nos ha quedado, es decir, se ha regulado en el Real Decreto el ERTE para la empresa, como os he comentado con anterioridad. Teníamos el 100%, pero ¿qué es lo que ocurre con los trabajadores? En aquellos trabajadores que no acuden a la empresa también se ve afectada por esta situación. Entendemos que hoy se va a regular esta situación, pero ¿hacia qué lado? ¿Hacia el lado de que sea retribuido por parte de la empresa o hacia el lado de que quede con una prestación de desempleo, como entendemos que debería de ser una prestación de desempleo donde esté cubierto, igual que aquellos trabajadores que están afectados por un ERTE porque su empresa está en el municipio? Es la gran duda y expectación que, lógicamente, en cuanto tengamos la seguridad de cómo queda regulado, que hoy es el Consejo Extraordinario, mañana sería el normal, si no se contempla hoy será mañana, pero efectivamente es la posición que estamos esperando. ¿Por qué? Pues porque los municipios que os hemos comentado hay 850.000 personas afectadas, o sea que es que en muchísimos casos no hay posibilidad de que lleguen al puesto de trabajo. Y claro, el coste es importante, el coste es muy importante. ¿Qué está ocurriendo también? Pues que en aquellos trabajadores que no está regulada esta posición, porque si contemplamos los permisos en este momento que están regulados por el Estatuto de los Trabajadores, pues nos encontraríamos que únicamente con esos 4 días pues podríamos estar hablando del artículo 37.9, pero no para más, sino para 4 días única y exclusivamente. Aquí se ha abierto un debate, como os podéis imaginar, profesional, con inspección de trabajo, etcétera, pero sí está regulado en el estatuto porque el resto de permisos pues son los permisos de adaptación de jornada, permisos por enfermedades, adaptaciones, pero no para esta situación. Por lo tanto, insisto, necesitamos una regulación importante. No tenemos ninguna duda de que los 4 días por fuerza mayor sí que se deben de contemplar, pero nada más. Más cuestiones, los trabajadores no se pueden incorporar, efectivamente. Vamos a ver, tenemos 650 kilómetros de carretera afectados y 29 kilómetros de ferrocarriles. Por lo tanto, parece ser que están trabajando, y así los datos de ayer, a una velocidad importantísima y eso nos va a permitir a todos pues, llegar con mayor seguridad y puntualidad a nuestros puestos de trabajo. Pero efectivamente, hasta ese momento dependemos de la logística en cuanto a las infraestructuras. Ayer mismo se anunciaba que, por ejemplo, desde Torrent, pues habían ya 25 lanzaderas que las haya cedido la Comunidad de Madrid con carácter gratuito. Es decir, que sí que es verdad que hay una necesidad y se están poniendo en los medios para poder que puedan acceder a los distintos puntos de trabajo nuestros trabajadores que su empresa no se ha visto afectada, pero que ellos sí que están afectados por las situaciones. Pero lógicamente hay más, los permisos que se nos informó por parte del Ministerio de Trabajo también era para aquellas personas que habían visto afectada su vivienda. Entonces, claro, su vivienda, imaginaros, una vivienda no se reconstruye ni se puede habilitar en 3 ni 5 días. Esto es una cuestión de más tiempo. Por eso estamos expectantes de ver qué es lo que va a ocurrir. Pero bueno, creo que en breve, tanto en un sentido como en otro, como os estaba diciendo, pues tendremos esta contestación para todos vosotros. El trabajador pierde su coche, pero igual puede llegar al trabajo.
igual solicita ausentarse porque tiene familia afectada. ¿Qué se hace en su caso? Bien, ahí es lo que os decía, entra el permiso que tenemos contemplado por el Estatuto de los Trabajadores, es decir, que los permisos que tenemos vigentes para una situación normal, esos los tenemos que aplicar sin ningún problema. Es decir, 37.3. 5 días por accidente o enfermedades graves, hospitalización, intervención quirúrgica, sin hospitalización que precise reposo domiciliario del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado, por consanguinidad o afinidad, incluido el familiar consanguíneo de la pareja de hecho. Como veis, estos son los permisos que tenemos regulados en el 37 o en el 34, es decir, los normales. Si bien os hablo del estatuto, nuestro convenio colectivo puede incluso mejorar estas posiciones. Ahí tendríamos que dar los 4 días de fuerza mayor más las situaciones que a nivel individual y particular en cada caso os encontréis. Creo que las demás preguntas que se están formulando vienen en la misma línea. Por lo tanto, pues yo resumiría lo que os hemos comentado con respecto a situaciones de empresa que están dentro de los municipios y que están afectadas para que no pueden llevar a cabo su actividad, pues inmediatamente la solicitud del ERTE, la relación de sus trabajadores, la relación de los afectados. Tendremos, si se puede adjuntar al informe de solicitud, lógicamente, aquellas pruebas que puedan confirmar los daños que tenemos y automáticamente, pues bien, solicitar la exención de las bonificaciones de seguridad social o no, si no queremos el compromiso de no tener que o no poder a lo mejor luego llevar a cabo un despido. Bien, otra consulta que llega. Ya han pasado más de 5 días. ¿Qué tenemos que hacer con este trabajador? Veis que la preocupación vuelve a girar en el mismo sentido. Y si esperamos a que dicen o legislan en el Consejo de Ministros, es lo que debemos hacer. Ya os digo que esto lo tendrían que haber regulado en el primer momento, pero nadie pensó en esa circunstancia, que era importantísima. Y si han pasado más de 5 días, lo lógico es también contemplar si esos trabajadores han estado ayudando con el lodo o no, o han estado en su casa. Como decimos, hay 4 días que no hay ninguna duda de fuerza mayor. Ahora bien, si estuvieron, que es otra circunstancia que se nos ha presentado y también hemos obtenido respuestas en la que se nos dice que si han estado trabajando con lodo esos días y ayudando en la empresa a que la recuperación sea más inmediata, esos días serían normales dentro de la relación laboral y si a partir de ahí no se puede llevar a cabo la actividad, entrarían en juego los 4 días de fuerza mayor. Pero como digo, esto es un tema que nos preocupa a todos porque si fuera un día más, pues lo podríamos cuantificar. No sabemos en cada caso y en cada circunstancia los días que va a requerir el trabajador y porque se vea imposibilitado por medios de transporte, porque su vivienda la tenga totalmente destrozada, que como ya hemos visto, por desgracia, son muchos casos, y vamos a ver esa prestación cómo se contempla. Esa prestación, lo lógico sería que cobrara el trabajador una prestación de desempleo y que la empresa estuviera exonerada de su cotización. Es decir, igual que el ERTE para aquellas empresas que están dañadas, pero que fueran ERTEs para empresas que por causas indirectas, como podría ser esta, tuvieran esa situación. Sí, me refiero a bajas, me preguntáis por IT o accidente de trabajo. Sí, como hemos dicho, ha salido este otro punto que es importante y es que se puede contemplar, se puede solicitar para aquellas causas, para aquellos trabajadores que tengan una causa real de depresión, de situación psicológica dañada y que se contempla la posibilidad de la solicitud por accidente de trabajo
en este sentido, desde el día 29 de octubre hasta el 30 de noviembre. Aquí se da la paradoja de que, claro, ante esta situación, si yo soy empleado de una empresa donde no puedo llegar y además tengo la justificación por la desgracia que me ha ocurrido y en la que me siento inmerso, en el caso de que pudiera solicitar una prestación de desempleo, comparando con la prestación de de accidente de trabajo, de esta incapacidad temporal, ¿qué tendríamos? Pues una situación de mayor ventaja ante una IT, porque el accidente de trabajo es desde el primer día, la prestación es desde el 75% y sin ningún tope, porque es el 75% de la base regular. ¿Qué incorporamos también? Que si esta situación se lleva a cabo y no tiene ninguna regulación como ocurrió en el COVID, los complementos que por accidente de trabajo estén regulados en un convenio colectivo también habrá que abonarse. Es decir, vamos sumándole, como veis, pues mucha inseguridad jurídica al respecto. Buenos días, yo necesito mi plantilla para limpiar y poner puesta a punto en la fábrica. No estoy produciendo nada, igualmente tengo que pagar seguros sociales. Y si pusiera a una única persona de ERTE, vamos a esperar, es que de verdad que no os puedo dar más luz porque no puedo generar, tengo que contestaros con una seguridad jurídica en el punto de que vamos a hacer. Si necesitamos a nuestra plantilla y van a estar limpiando, pues lógicamente esos días tendrán que ser retribuidos y tienen que estar cotizados, pero si estoy limpiando, estoy dentro del municipio afectado, ahí puedo solicitar un ERTE con total tranquilidad. Un ERTE donde los trabajadores, como dije, cobran su prestación de desempleo y la empresa tiene la exención del 100%. ¿Vale? O sea que para aquellas empresas que están afectadas no hay ningún problema. La solicitud es de ERTE, el 100% de cotización exento y los trabajadores cobran su prestación normal, donde en primer lugar el SEPE ha dicho que no se consumirá, pero no está regulado. No lo hemos visto en un boletín oficial del Estado. Pero ahí se puede solicitar el ERTE sin ningún problema. Más cuestiones no veo. Como digo, igual os emplazamos final de semana, jueves, viernes, para comentar estas situaciones que hoy quedan en el aire, porque realmente pensábamos que las íbamos a tener resueltas desde primera hora de la mañana, como nos habían indicado, y bueno, pues no ha sido así, a lo mejor ni hoy están, por eso digo que en breve vais a recibir de nuevo una convocatoria. Y no obstante, podéis hacernos llegar cualquier tipo de duda para tenerla ya preparada para cuando llevemos a cabo este segundo webinar, que de forma inmediata veis que es fácil de hacer y poner en común aquellas cuestiones que a todos nos están preocupando y pues, bueno, poder contestaros con total tranquilidad y seguridad. Yo, si no hay más cuestiones, y también porque somos rigurosos y faltan 3 minutos para las 2 de la tarde, pues sin más, os agradezco la asistencia y deciros que, bueno, que seguimos en contacto y como veis, pues bueno, a todo lo que podamos ayudar estamos ahí. Muchísimas gracias y mucho ánimo.